van con la actividad. Vi que hasta el momento solamente 11 estudiantes habían cargado el trabajo, la actividad, perdón, en la plataforma. Quería saber si tenían alguna consulta, alguna duda en relación a la actividad, como para poder socializar en este espacio sincrónico que tenemos, si les costó hacer, si no les costó, qué tal les resultó la lectura del material del texto de Narváez acerca de la escuela nueva, si tuvieron alguna dificultad para leerlo, para interpretarlo. Este es el espacio y el tiempo que tenemos para poder socializar estas consultas. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que quiera preguntar? ¿No hay dudas? ¿No hay consultas? Bueno, igual creo que los que están conectados, la gran mayoría fueron los que cargaron ya el trabajo, la actividad. ¿Cómo les resultó esta actividad? ¿Difícil? ¿Fácil? ¿La lectura? ¿Qué pudieron rescatar de la lectura del texto? Difícil no, profesora, el tema es que por ahí no estaba tan explícito algunos conceptos como la parte de aprendizaje o enseñanza en el texto, entonces por ahí había como que, a mí personalmente, por ahí como que lo tuve que pensar un poco más, pero a mí me pareció eso. Bien, gracias Juan. Sí, más que nada ese era el propósito, ¿no?, de la actividad, de la guía de lectura y de análisis, un poquito llevarlos a la interpretación, ¿no?, del material. Muchas veces nosotros nos vamos a encontrar, y ustedes también durante toda la carrera, con lecturas, más que nada en estas materias que son pedagógicas, didácticas, teóricas, con lecturas que no siempre van a van a presentar de manera explícita los conceptos o quizás no aquellas concepciones de lo que nosotros estamos analizando o estamos buscando interpretar. En el caso de Narváez, puntualmente, el texto es uno de los textos más claros, más sencillos para leerlos, ¿sí? Se lo hace, ¿no? Justamente él lo plantea en esa terminología pedagógica introductoria como para poder introducirnos, ¿no?, al campo de la escuela nueva, del paradigma de la escuela nueva. Hay otros autores que lo presentan, ¿sí?, presentan estos principios o fundamentos básicos de la escuela nueva con un lenguaje mucho más técnico que el que lo presenta Narváez, y por eso más que nada la selección de esta bibliografía para trabajarlo, como para poder entender, como lo llama él, ¿no?, en su texto, este pasaje de la reproducción a la construcción, ¿no? Un poquito lo que nosotros estuvimos viendo ya y estuvimos hablando en el último encuentro sincrónico que tuvimos, cómo se da ese paso, ese pasaje del paradigma tradicional al paradigma de la escuela nueva, ¿sí? Y este pasaje responde claramente a las necesidades sociales y culturales imperantes de la época. Vieron que en uno de los puntos de la consigna de la actividad era un poquito contextualizar el paradigma, ¿sí?, que creo que era el primer punto, contextualizarlo, en qué contexto, en qué periodo histórico se piensa, se desarrolla y se comienza a interpretar los hechos educativos o los vínculos educativos de la manera en que lo plantea, ¿no?, el paradigma, si se quiere, constructivista o el paradigma pedagógico de la escuela nueva. Un punto muy importante a tener en cuenta es que este paradigma de la escuela nueva, este paradigma o enfoque pedagógico responde, ¿sí?, y va de la mano con los lineamientos psicológicos de la teoría constructivista, ¿sí? Por eso él habla de la repetición, ¿sí?, a la construcción, a diferencia del paradigma tradicionalista o normalizador o la escuela tradicional, que justamente se nutría de los aportes del conductismo como la otra gran corriente psicológica, ¿no?, del aprendizaje, que nosotros un poquito lo estuvimos dialogando en la clase del encuentro sincrónico anterior. Yo ahora les voy a presentar, no sé si alguien más quiere agregar algo, algo significativo del texto o algo que les haya llamado la atención. ¿Sí, Alejandra? Yo tengo una consulta, el tema de los métodos, que hay varios métodos de distintas personas. ¿Eso cómo era? ¿Se aplicaba así? O sea, ¿cada uno aplicaba su método?
Sí, en realidad no es que esos métodos, ¿sí?, se debían reproducir de la misma forma en cada experiencia educativa, sino que justamente este paradigma de la escuela nueva, al considerar o al colocar como eje central de la educación al alumno, le da justamente al sujeto de la enseñanza la posibilidad de evaluar o de diseñar métodos alternativos que justamente busquen potenciar el interés del alumno, ¿sí? Entonces, atendiendo, fíjense que esto es un punto muy importante el que menciona Alejandra, porque ya se pasa, ¿sí?, ya es un gran avance en cuanto al análisis e interpretación de lo educativo en las instituciones escolares, cómo se pasa de el planteo, el diseño de un único método de la enseñanza a varios métodos, ¿sí?, o a más de un método o estrategia de enseñanza dentro del espacio del aula. Pero esa metodología, esa estrategia que debía poner en juego el docente según esta escuela nueva, según este paradigma, iba a depender del grupo de aprendizaje para el que esté destinado. De acuerdo a las características heterogéneas, ¿no?, de ese grupo de aprendizaje, el docente iba a seleccionar el método, la estrategia, ¿sí?, significativa para enseñar o transmitir el saber a ese grupo específico, entendiendo y partiendo justamente de la base del concepto de la heterogeneidad, ¿sí?, a diferencia de lo que planteaba la escuela tradicional, que tenía como fundamento de la enseñanza el concepto de homogeneidad. Todos aprenden de una determinada manera, y esa determinada manera estaba dada justamente por la reproducción memorística y lineal del aprendizaje. Ahora nos dice, ¿sí?, el paradigma pedagógico de la escuela nueva, no todos, ¿sí?, por más que compartan el contexto del aula, tiempo, un espacio y un tiempo particular, no todos aprenden de la misma manera, y es por esto que hay que pensar metodologías y estrategias alternativas para poder pensar, ¿sí?, para poner a disposición del alumno el saber, ¿sí?, los saberes, y que el alumno, ¿sí?, a partir de esas estrategias innovadoras que concentran justamente la atención en el proceso de aprendizaje del alumno, pueda justamente aprender, no solamente de la transmisión del docente, sino también de la horizontalidad, ¿no?, de su relación con los pares, de su relación con un otro recurso material o didáctico, o con un otro, ya sea un compañero, ¿no?, o el grupo de clase. Entonces, esto es muy importante porque fíjense que se cambia esa mirada reduccionista, no solamente del aprendizaje, sino también de la enseñanza. Al afirmar que no existe un único método para enseñar, está cambiando, ¿sí?, está cambiando fuertemente la ideología o el fundamento que se tenía acerca de la enseñanza hasta el momento, ¿no? Enseñar a todos, ¿sí?, bajo justamente una autoridad pedagógica, y enseñar a todos a través de un único método, que era el depositar cierto saber, ¿sí?, o contenido disciplinar en la mente vacía de un alumno para que él lo reproduzca de la misma manera. Soledad, no sé si vos querías hablar y yo te interrumpí. Que decía que está de la mano, según los avances de la ciencia, que tenía que ver con las características biológicas y psicológicas de cada niño, de las infancias. Exactamente, ¿sí? Porque al surgimiento, ¿no?, de este paradigma pedagógico histórico, se viene acompañado, ¿sí?, la idea de progreso, ¿no?, la idea de avance tecnológico, de progreso, ¿sí?, de las sociedades en desarrollo, y esto significaba justamente un mayor enfoque en lo educativo, ¿sí?, para que ese progreso, para que ese avance tecnológico científico también se pueda formar parte del propósito o del objetivo educacional, ¿sí?, en las instituciones educativas. Entonces, la escuela, como institución escolar por excelencia, debía acompañar, formar y desarrollar al estudiante, a los alumnos, para justamente enfrentarse a ese avance tecnológico y científico que justamente se daba en la sociedad o en la cultura en general. Yo ahora les voy a compartir pantalla una breve presentación que preparé, ¿sí?, a modo de síntesis, también para aquellos que todavía no pudieron
completar la actividad o si hay alguno de los puntos que todavía les resta por completar, para que tomen notas, ¿sí? Y puedan completar aquellos que todavía no entregaron la actividad porque tenían alguna consulta, lo puedan ir completando, ¿no? ¿Se alcanza a ver la presentación? Sí. ¿Sí? Ah, perfecto. Voy a poner compartir. Si me dan, ahí está. Bueno. Vamos a trabajar entonces, vamos a resumir un poquito el análisis del texto del material de Narváez, del autor Narváez, que justamente analiza e interpreta el paradigma histórico, el paradigma pedagógico histórico de la escuela nueva, ¿sí? Y él habla, ¿sí?, de ese pasaje, como les decía, que es importante, de la repetición a la construcción del aprendizaje, ¿sí? Esa repetición que era el fundamento epistemológico y didáctico de la escuela tradicional. Se aprende, sí, pero se aprende a través de la repetición y de la memorización de ciertos contenidos disciplinares que el alumno iba a reproducir de manera similar, de manera igual, sí, de lo que la docente o el docente transmitía. Escuela nueva, sí, es sinónimo de escuela activa. Se habla de escuela activa justamente porque el eje central de la educación, de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, pasa a ser el alumno, no el saber o el conocimiento o el contenido específico como se planteaba en el paradigma tradicional. El saber era el eje, ¿sí?, el centro tanto de la enseñanza como del aprendizaje. Acá, ¿sí?, ya el centro pasa a ocupar, el alumno y su proceso de aprendizaje particular y diferente al del resto de sus compañeros. El movimiento de la escuela nueva surge en Europa de fines del siglo XIX, ¿sí? Llega también a desarrollarse a principios del siglo XX acá en América Latina con algunas experiencias particulares como, por ejemplo, las experiencias de las docentes Leticia y Olga Cosettini. No sé si en algún momento leyeron alguna de estas experiencias, cómo se empieza a implementar en Buenos Aires, y acá en Buenos Aires se empieza justamente a difundir la idea de este nuevo paradigma pedagógico en América Latina. Pero surge, ¿sí?, en Europa, a fines del siglo XIX, y uno de los grandes precursores de este movimiento pedagógico que critica y cuestiona fuertemente la perspectiva de la escuela tradicional es John Dewey. Este paradigma de la escuela nueva, ¿sí?, a diferencia de la pedagogía tradicionalista o normalizadora, se nutre también de la psicología educacional, pero ya no del conductismo como gran teoría psicológica que intenta explicar cómo aprenden los sujetos en interacción con la cultura o en la interacción con un otro, sino que se nutre de la otra gran teoría, ¿sí?, psicológica, que es el constructivismo. Ese constructivismo, recuerden, nosotros un poquito lo hablamos en el último encuentro sincrónico, daba un giro, ¿sí?, de 360 grados en relación a la concepción de alumno, ¿sí?, y a la concepción de aprendizaje. El conductismo claramente decía que el sujeto, y consideraba al sujeto como una tabula rasa, como una mente vacía que solo aprendía, ¿sí?, a partir de una respuesta a cierto estímulo en la conducta del individuo. Sin embargo, el constructivismo, ¿sí?, las teorías constructivistas del aprendizaje, confirman, ¿sí?, que el aprendizaje es una construcción que realiza el sujeto, ¿sí?, que el sujeto no es un sujeto que carece de estructuras cognitivas, sino que ya nace con ciertas estructuras cognitivas que se van a ir desarrollando justamente paralelamente con su desarrollo biológico. Tenemos grandes, ¿sí?, precursores y analistas, si se quiere, de lo que es el constructivismo en la psicología general. Tenemos a Piaget, ¿sí?, que él estudió justamente puntualmente la psicología cognitiva, afirmando que el individuo durante su nacimiento por el resto de su vida va justamente desarrollando estructuras cognitivas que le permiten asimilar y acomodar nuevos aprendizajes, pero ya en una estructura
¿sí?, desarrollada. Tenemos, por ejemplo, a Vygotsky, que habla del aprendizaje social y la importancia de la interacción del sujeto con el medio, con la cultura, con los códigos culturales y simbólicos de una sociedad particular. Tenemos, sí, que es uno de los grandes conceptos que hoy se siguen trabajando y se sigue apostando justamente a que el alumno pueda llegar a construir, que es el aprendizaje significativo de Ausubel, ¿sí? Muchas veces nosotros escuchamos, ¿sí?, como uno de los objetivos o de los propósitos centrales de toda propuesta pedagógica, hablar de la necesidad de que el alumno desarrolle, ¿sí?, el aprendizaje significativo. Pero ¿qué es el aprendizaje significativo? ¿Qué significa según esta teoría constructivista del aprendizaje? Es que el alumno, ¿sí?, pueda trasladar ese saber, conocimiento, habilidad o destreza que ha adquirido o desarrollado en la institución escolar, lo pueda llevar a situaciones concretas de la vida real, ¿sí? Que no sea un aprendizaje que solamente le sirva al alumno en el contexto institucional, sino que también el alumno pueda aplicarlo y pueda ponerlo en juego en otras experiencias reales y concretas en la sociedad en su conjunto, ¿sí? Entonces, fíjense cómo claramente ya la concepción de aprendizaje cambia, ¿sí? Que es uno de los puntos más importantes, no solamente la concepción del alumno y la concepción de la enseñanza o del docente y su forma de enseñar, sino también el gran giro se puede apreciar en la definición de aprendizaje. El aprendizaje ya no como un método para reproducir, ¿sí?, de manera memorística lo que se aprende dentro del espacio del aula, sino que el aprendizaje es entendido como una construcción que realiza el alumno, y esa construcción que realiza justamente se vuelve parte de su estructura cognitiva, y el alumno la puede llegar a utilizar, lo puede llegar a utilizar fuera de las instituciones escolares, como parte del desarrollo de la vida, ¿sí?, en sociedad. ¿Cuáles son los aportes principales que realiza este paradigma de la escuela nueva para el campo educativo? A ver si me dan un segundo, que tengo gente en espera. Bien, entonces, ¿cuáles son los grandes aportes que este paradigma, ¿sí?, nos ofrece al campo de análisis e interpretación de lo que sucede al interior de las instituciones escolares? Por una parte, ¿sí?, parte del lema aprender haciendo, ¿sí?, no aprender repitiendo, que era justamente uno de los fundamentos básicos de la pedagogía tradicional, el aprender haciendo, situando justamente como eje tanto de la enseñanza como del aprendizaje al estudiante, al alumno, ya no el saber, ya no el conocimiento es el centro de la enseñanza y del aprendizaje, sino el alumno, sus intereses, sus emociones y su capacidad para el aprendizaje. Y ya la definición de educación también cambia, no solamente cambia la concepción del aprendizaje y de la enseñanza, sino cambia la concepción de la educación en general. ¿Sí? La educación ya no se piensa solamente como instrucción o como disciplinamiento, ¿sí?, teoría fuertemente fundamentada por la pedagogía tradicional y por el conductismo, sino que la educación ya pasa a ser una constante reorganización y reconstrucción de la experiencia del sujeto. Es justamente una oposición a la pedagogía tradicional que estaba basada en un formalismo y en la memorización como herramienta de aprendizaje, y ya pasa justamente a centralizar el interés y las emociones de los alumnos y de las alumnas dentro de este espacio del aula, ¿no? Entonces, partiendo justamente de que la educación, de la definición de que la educación es una reorganización o reconstrucción permanente que hacen los sujetos involucrados en ella, cambia fuertemente la concepción de enseñanza.
ya la enseñanza comienza a concebirse como un proceso. Pero este proceso no es un proceso lineal y verticalista como lo plantea la escuela tradicional, ¿sí? Donde el sujeto de la enseñanza era el único que poseía el saber y la autoridad pedagógica como para poder transmitirlo, y el alumno en un rol o en una situación pasiva solamente reproducía esa enseñanza. Acá el proceso de la enseñanza es un proceso de retroalimentación permanente entre estos tres elementos que en el campo de la didáctica se conoce como la tríada didáctica, ¿sí? Un proceso de interacción permanente entre el sujeto de la enseñanza, el sujeto del aprendizaje y esos saberes o contenidos que posee el docente y que justamente lo posicionan en esa situación de enseñanza para poder transmitirlo. ¿Sí? Pero ya no se habla de una transmisión o de una enseñanza verticalista, sino que se habla de una transmisión a partir de una retroalimentación y de un vínculo permanente con el sujeto del aprendizaje o con los alumnos. Acá también ya no se va a hablar, ¿sí? Como muchas veces, hasta hoy en día se suele confundir, o se suele encerrar a la enseñanza y al aprendizaje en un mismo proceso, ¿no? Acá, y ustedes lo van a ver, ¿sí? Cuando empiecen también a cursar las otras materias de la parte pedagógica, del tramo pedagógico didáctico, ¿no? Que la enseñanza es un proceso y el aprendizaje es otro proceso diferente. Si no, está mal dicho cuando nosotros nos referimos a proceso de aprendizaje-enseñanza, encerrando tanto la enseñanza como el aprendizaje en un único proceso. Hay una autora en el campo de la didáctica que se llama Alicia Camiglioni, que justamente define esta relación de retroalimentación entre enseñanza y aprendizaje, afirmando que la enseñanza y el aprendizaje son dos caras, ¿sí? De una misma moneda, pero que son dos caras diferentes. ¿Sí? Son dos procesos diferentes. Por un lado tenemos la enseñanza, que justamente tiene su foco en el sujeto de la enseñanza, que es el docente, en el diseño, en la implementación de estrategias, de metodologías, todo lo que justamente forma parte del campo de la didáctica. Y por otro lado tenemos al proceso de aprendizaje que tiene, ¿sí? Su foco en el alumno, en el estudiante, en los alumnos, perdón. Pero sí que enseñanza y aprendizaje sean dos procesos diferentes, no significa que no deben entrar en interacción. Todo lo contrario, si nosotros estamos definiendo la enseñanza como un proceso de retroalimentación, entre la enseñanza y el aprendizaje debe haber una interacción y una retroalimentación permanente. Cuando yo me refiero a que la enseñanza y aprendizaje no es un proceso único, estoy haciendo referencia a que muchas veces en las experiencias escolares no necesariamente el aprendizaje es consecuencia de una práctica de enseñanza. Puede que el aprendizaje, ¿sí? No sea justamente el resultado directo de una metodología, de una estrategia de enseñanza que el docente esté implementando, y que sea más bien el resultado de la interacción que un estudiante puede establecer con la experiencia de algún compañero, con algún libro, con alguna lectura, con algún material didáctico, ¿sí? Entonces, no necesariamente el aprendizaje es consecuencia directa de la enseñanza. De que lo debería hacer, ¿sí? Lo debería hacer, porque esa es la función, el deber que tiene el docente, ¿sí? A partir de poner a disposición o poner en juego ese diseño pedagógico dentro del espacio del aula. Pero muchas veces sucede que no, y ustedes cuando comiencen justamente con sus prácticas o cuando comiencen con sus experiencias, o si hay gente que ya tiene experiencia en el campo educativo, en el aula, va justamente se puede dar cuenta de que no, la mayoría de las veces el aprendizaje es resultado directo de la práctica de enseñanza que está desarrollando el docente, sino que el aprendizaje significativo que va a desarrollar el alumno muchas veces se puede dar a partir de la interacción del alumno, ¿sí? Con otro alumno o con otros compañeros, o de la interacción que el alumno puede hacer con algún material didáctico, con alguna lectura comprensiva, ¿sí?
pero sin embargo no se pierde ese rol, esa figura del docente. El docente, por supuesto, está allí para poner a disposición del alumno ese saber o contenido, para mediar pedagógicamente entre el alumno y el saber. Y esto que nosotros hablábamos de uno de los grandes precursores del constructivismo, que es Vygotsky, ¿no? Que habla de zona de desarrollo próximo, esa distancia que existe entre lo que el alumno puede aprender por sí mismo y lo que el alumno puede aprender a partir de la mediación pedagógica del docente. Entonces, esa figura del docente como esa figura pedagógica que media entre el contenido y el saber y el estudiante y su proceso de aprendizaje. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿No? ¿Cuál es la concepción de alumno? ¿Sí? Que se plantea a partir justamente de este paradigma pedagógico. Ya el alumno pasa a ser un sujeto activo, a diferencia de la concepción de alumno que plantea el conductismo y la pedagogía tradicional como sujeto pasivo, que solamente estaba en esa situación para que el docente deposite en su mente vacía cierto contenido disciplinar. Acá el alumno ya pasa a ser un sujeto activo, que construye su propio proceso de aprendizaje con la influencia directa del medio del entorno social y cultural. Cada alumno es un sujeto particular, esta idea sí que cambia fuertemente, esta concepción del aula homogénea, donde cada estudiante, donde todos los estudiantes, aprenden de la misma manera y bajo el mismo método, cambia fuertemente por el concepto de heterogeneidad, donde cada alumno es un sujeto particular, que es diferente a los demás y que se encuentra en el aula, en esa situación, en ese espacio y tiempo que es el aula, atravesado por una realidad diferente, ¿sí? Una realidad social, económica, emocional y afectiva diferente al del resto de sus compañeros, ¿sí? Entonces, esa diferencia debe ser contemplada a la hora de pensar en esto que mencionaba Alejandra al inicio, ¿no? La estrategia, la metodología, el diseño de una propuesta pedagógica. Si yo sé que para este grupo de aprendizaje cierto método, cierta estrategia no sirve, entonces tengo que pensar, tengo que diseñar cuál es la metodología significativa para que este alumno, para que este grupo de alumnos aprenda. Y si yo veo que de este grupo de alumnos, 10 justamente trabajan de una determinada manera, otros 5 de otra manera y otros 5 de otra manera, tengo que pensar propuestas alternativas, actividades alternativas para que todo ese grupo heterogéneo pueda justamente alcanzar los objetivos educacionales. Esto no significa así que yo me tenga que detener porque todos conocemos que hay un tiempo institucional, un cronograma institucional y un ritmo institucional que no nos permite hacer un trabajo individualizado o personal, ¿sí? Con el alumno, pero sí correrme de esa perspectiva conductista que plantea un único método para transmitir el saber y tratar de llevar diferentes alternativas para que ese grupo diferente, ese grupo heterogéneo, escoja justamente la alternativa que mejor le sienta, ¿no? Y acá, y esto es muy importante, dentro de lo que es la concepción de alumno que plantea este paradigma pedagógico, es importante subrayar el concepto de aprendizaje significativo. El modelo tradicionalista o la escuela tradicional basada justamente en el modelo conductista del aprendizaje, justamente no promovía esta concepción de aprendizaje significativo o de aprendizaje justamente como construcción. Este aprendizaje significativo que se introduce a partir justamente del desarrollo de este paradigma pedagógico, permite justamente pensar al aprendizaje como un proceso de comprensión que realiza el alumno. Entonces se asocia el concepto de aprendizaje significativo al concepto de comprensión. Un alumno desarrolla, un estudiante desarrolla un aprendizaje significativo cuando es capaz de comprender, cuando es capaz de interpretar y cuando es capaz de, por ejemplo, en el campo de la pedagogía,
establecer relaciones conceptuales, de poder justamente ejemplificar ciertos contenidos o ciertos procedimientos. Entonces, fuertemente es importante comprender este concepto. Aprendizaje, cuando nosotros estamos hablando del aprendizaje significativo dentro de lo que es la psicología educacional y la pedagogía constructivista, estamos haciendo referencia al proceso de comprensión que desarrolla el alumno. ¿Sí? Esto significa que el alumno puede y debe saber transmitir ese conocimiento o ese saber que aprendió en la escuela, en el contexto institucional, también fuera de ese contexto, ¿sí? Lo debe poder utilizar en su vida cotidiana, en su vida diaria, en su desarrollo intelectual y afectivo, no solamente dentro del espacio institucional, sino también fuera de ese espacio de la escuela, ¿sí? Para resolver problemas concretos, para establecer ejemplos, relaciones conceptuales, diferencias, similitudes entre algunos conceptos y otros, ¿no? Allí nosotros podemos decir y podemos visualizar que el proceso del aprendizaje del alumno está siendo significativo. Cuando el alumno es capaz de justamente alcanzar estos procesos cognitivos. ¿Cuáles son las características y las funciones del docente, ¿sí? Es decir, la concepción de docente y de enseñanza que plantea este paradigma pedagógico? El docente ya no solamente pasa a ser esa figura, ¿sí?, del único poseedor de la verdad y del conocimiento, del saber específico que planteaba la pedagogía tradicional. Acá el docente cumple la función de mediar pedagógicamente, de guiar pedagógicamente al alumno en su saber o en su proceso de aprendizaje, ¿sí? Es un mediador, es un guía, es una acompañante pedagógico entre el saber y el conocimiento, las habilidades y destrezas y el alumno. Su función principal dentro de este espacio del aula es, como les decía, acompañar y guiar a los estudiantes para el desarrollo de su proceso de aprendizaje. Pero también cumple otras funciones, no solamente la función de mediador o de guía o acompañante pedagógico es la función que plantea el paradigma de la escuela nueva para el docente, sino que también el docente debe poder analizar, diseñar y poner en práctica, esto que decíamos al principio, estrategias metodológicas o estrategias de enseñanza que sean innovadoras y significativas, que le permitan al alumno, a los alumnos, poder desarrollar esa capacidad de análisis crítico, de reflexión, de autonomía, esa capacidad cognitiva de poder justamente interpretar, de poder analizar, de poder comparar contenidos conceptuales y procedimentales dentro del espacio del aula y también fuera de ese espacio institucional. El sujeto de la enseñanza, el docente, sigue siendo el sujeto de la autoridad pedagógica, pero esta autoridad pedagógica ya no se analiza en términos de autoritarismo, como lo pensaba la pedagogía tradicional, ¿sí?, posicionando al docente como el único poseedor de la verdad absoluta, ¿sí?, que no escuchaba y no tenía en cuenta las opiniones o la diversidad de pensamiento de sus estudiantes, sino que sigue siendo ese sujeto de la autoridad dentro del espacio del aula, pero ya pasamos a hablar de una autoridad en términos democráticos, ¿sí? El docente es el que posee el saber y el que tiene la responsabilidad, la función y el deber de transmitir ese conocimiento específico que posee. Pero ¿cómo lo transmito? ¿Sí? ¿Lo transmito de manera verticalista, lineal, autoritaria, o lo transmito pensando justamente y partiendo de la idea de horizontalidad, de relación, de mediación, de relación de acompañante, de guía con mis estudiantes? Donde yo puedo llegar a tener cierto saber disciplinar, pedagógico, didáctico, pero también el alumno puede ofrecer diferentes opiniones, diferentes alternativas, y justamente trabajar en equipo, trabajar en esa relación de retroalimentación en el proceso de aprendizaje del alumno. Entonces, esta idea de la autoridad pedagógica, democrática del docente dentro del espacio del aula nos permite la diversidad de opiniones
¿sí? Y nos permite involucrar el concepto de heterogeneidad en el espacio del aula. Un grupo que, más allá de compartir justamente edades similares, espacios o contextos similares, sigue siendo un grupo heterogéneo porque cada sujeto viene atravesado por una realidad particular, una realidad social, una realidad económica, una realidad emocional, afectiva diferente que deben ser contempladas para la enseñanza y para el aprendizaje mismo del alumno. Acá yo lo cito a John Dewey, ¿sí? Dewey como el gran precursor de este movimiento pedagógico de la escuela nueva, de la escuela activa, como lo plantean otros autores, que dice justamente, partiendo del lema de que se aprende haciendo, ¿sí? Él dice, la educación no es la preparación para la vida, porque la educación es la vida misma. ¿Sí? Esta idea de justamente romper con ese esquema tradicionalista de que lo que sucede al interior de esas instituciones escolares nada tiene que ver con lo que sucede en el mundo exterior, todo lo contrario. La preparación que uno tiene, ¿sí? La escolarización, la alfabetización que uno desarrolla en la escuela, en la institución educativa, lo debe poder justamente poner en juego también en la sociedad y en la cultura particular en la que vive, en el contexto social en el que vive. Voy a detenerme un ratito porque está a punto de cortarse. Nos volvemos a conectar unos 10 minutitos más para cerrar la idea y si hay algunas consultas, ¿sí? Alguna duda para socializar. Bien, entonces, la intencionalidad, ¿no?, de la presentación que les acabo de compartir es más que nada resumir un poquito lo que es el concepto general del texto de Narváez, cuáles son los principales aportes y lineamientos que plantea este nuevo paradigma pedagógico, ¿sí? Nuevo en el sentido del que nosotros veníamos analizando, ¿no?, que es el de la escuela tradicionalista o la pedagogía normalizadora. Cómo, ¿sí?, la perspectiva tanto de la enseñanza como del aprendizaje, la concepción del alumno y la concepción del docente cambian fuertemente. Pero ya ese cambio viene justamente de la mano, como decía Soledad al inicio, ¿no?, por los cambios sociales, por los avances culturales y los avances sociales de una sociedad que estaba justamente en pleno desarrollo y progreso, ¿no?, del iluminismo, de todas estas corrientes filosóficas que acompañaban el progreso y la modernización en Europa y luego en América Latina, ¿no? Esa necesidad operante de poder cambiar el sentido, el significado de la educación, ¿sí?, la educación como objeto de estudio de la pedagogía y de las relaciones e interacciones que se desarrollan al interior de esas instituciones educativas entre docentes y alumnos, y entre el alumno y el saber o el contenido. Sí, la escuela sigue siendo esa institución formadora, disciplinadora, sigue siendo esa institución donde niños, jóvenes y adolescentes van justamente para iniciar su proceso de escolarización y alfabetización, pero el disciplinamiento no puede ser el objetivo principal de la escuela y el saber, el conocimiento no puede ser el eje fundamental de un paradigma pedagógico y psicológico. El alumno, ese sujeto del aprendizaje, debe ser el eje central de la educación y de toda propuesta pedagógico-didáctica que se diseñe o se ponga en marcha, ¿sí? Entonces, fíjense el gran cambio que se da, que se realiza en el campo educativo y en el análisis e interpretación de lo que sucede al interior de estas instituciones educativas en cada uno de estos puntos, iniciando ya por la concepción, la definición de aprendizaje.
¿sí? Y de enseñanza también, por supuesto. El aprendizaje deja de ser un proceso donde el docente deposita en el alumno su saber o conocimiento que pretende que lo reproduzca de manera igual, ¿sí? De manera similar. Y ya pasa a ser parte de un proceso de construcción activa que realiza el propio estudiante, el propio alumno, el propio sujeto del aprendizaje. Y esto justamente nos explica y lo fundamenta la psicología constructivista o el modelo psicológico constructivista, con cada uno de estos precursores, ¿no? Que ustedes lo van a ver en psicología cuando lo trabajen, ¿sí? Cuando lo cursen psicología, o no sé si ya están cursando, o si algunos ya cursaron la materia, van a justamente ahondar un poco más en cada uno de los aportes de estos autores que yo les fui mencionando, ¿sí? Pero la pedagogía constructivista, la psicología constructivista es justamente la teoría que hoy abraza, que hoy nutre, que hoy fundamenta la educación en cada uno de sus niveles y modalidades. Por supuesto que después tenemos algunas otras prácticas aisladas que responden todavía a un modelo tradicionalista o conductista de la educación, pero ya, por supuesto, esa teoría, ese paradigma tradicional debe correrse para dar paso justamente en estas experiencias pedagógicas al constructivismo, donde la concepción del alumno esté clara, ¿no? El alumno como constructor activo de su propio proceso de aprendizaje, donde el alumno se entienda como un sujeto que ya viene cargado, ya viene con una estructura cognitiva previa y que el docente debe mediar entre esa estructura cognitiva y nuevos saberes, aprendizajes o destrezas y habilidades que es necesario desarrollar en cierto nivel cognitivo, ¿no? Y edad cronológica en cada uno de nuestros estudiantes. Y después, por supuesto, al cambiar la concepción de aprendizaje como una construcción activa por parte del alumno, también cambia la concepción de la enseñanza. La enseñanza como un proceso de retroalimentación, una enseñanza que debe ser horizontal, donde el docente pueda colocarse en ese rol, ¿sí? De acompañante, de mediador pedagógico entre el saber y el alumno, ya no como ese sujeto que se posicionaba en el aula en una situación, en un espacio sí de superioridad y que no podía mantener una relación pedagógica con el estudiante o con los estudiantes, ¿sí? Como lo sostenía la pedagogía tradicional, sino una enseñanza que se piense desde la horizontalidad y desde la retroalimentación, donde el sujeto de la enseñanza sigue siendo la autoridad pedagógica en ese espacio y tiempo que es el aula, pero una autoridad, ¿sí? En términos democráticos. Sí, el docente posee el saber, se formó, ¿sí? En una disciplina, en un área específica, por lo tanto posee el saber, pero ese saber que él posee no debe ser considerada como la verdad absoluta, ¿sí? Sin dar la posibilidad a la diversidad de opiniones para ese grupo de aprendizaje. Entonces, fíjense cuántos otros conceptos se involucran al análisis y a la interpretación que se puede hacer de la educación o del hecho educativo como objeto de estudio de la pedagogía. ¿Sí? Se habla de horizontalidad, ¿sí? Que viene justamente a romper con esa relación verticalista entre docentes y alumnos. Se habla de heterogeneidad, ¿sí? En contraposición a la homogeneidad, donde se entendía, según la pedagogía tradicional y conductista, al grupo clase como un grupo homogéneo, donde todos aprenden no solamente de la misma manera, sino al mismo ritmo, ¿sí? Y bajo un mismo estilo. Acá el concepto de heterogeneidad justamente abraza la idea de la diversidad, ¿sí? Va de la mano la idea de la diversidad no solamente a nivel cognitivo, sino también a nivel afectivo, social, económico, cultural de nuestros estudiantes. Cambia la concepción de enseñanza, y cuando digo cambia la concepción de enseñanza, me estoy refiriendo justamente a lo metodológico dentro del espacio del aula. El docente ya no como esa figura que enseña bajo un mismo método, sino que tiene la posibilidad y la libertad pedagógica de pensar
¿sí? Diferentes alternativas, propuestas pedagógicas o estrategias de enseñanza que justamente se ajusten al grupo de aprendizaje para el que están destinadas esas propuestas. ¿Sí? Si yo planifico todas mis clases de la misma manera para diferentes grupos, puede ser que 2 o 3 grupos, ¿sí? No puedan mantener una interacción con esa propuesta. Entonces, para ese otro grupo yo tengo que pensar, ¿sí? Tengo que conocerlos previamente, tengo que conocer cuáles son sus saberes, sus conocimientos, sus destrezas o habilidades con las que ya viene el alumno, cuáles son sus intereses. Entonces, yo a partir de ello poder planificar una propuesta, poder diseñar propuestas pedagógicas alternativas que justamente acompañen la construcción del aprendizaje en ese grupo. ¿Sí? Es el modelo pedagógico, si se quiere, por excelencia y el que aún hoy, en la actualidad, ¿sí? sigue justamente abrazando a la educación, tanto la enseñanza como del aprendizaje. Puede ser que aún se encuentren, como les decía, con propuestas pedagógicas que todavía responden, ¿sí? A un paradigma tradicional o a un modelo conductista de la enseñanza, pero son experiencias aisladas. ¿Sí? Muchas veces puede llegar a pasar que en el campo, por ejemplo, específico como es matemática, podemos encontrar algunas propuestas pedagógicas que necesariamente deban, ¿sí? responder a un modelo, si se quiere, lineal de la transmisión del saber o del conocimiento, porque hay contenidos que son mucho más rígidos que otros y que son necesarios explicarlos, enseñarlos de una determinada manera y no de otra. Pero eso no significa que todo un programa institucional tenga que ser desarrollado bajo un mismo método, bajo un mismo estilo de enseñanza. Yo puedo proponer para otros temas que no son, o contenidos que no son tan rígidos, otras propuestas alternativas, otras herramientas digitales, tecnológicas, o recursos didácticos que también puedan ser interactivos y que me permitan plantear un contenido de una determinada manera o de una manera diferente a lo que se suele trabajar, sí, en el campo de la disciplina. No sé si se entiende esta idea, ¿sí? Cómo hay en áreas específicas contenidos que necesariamente van a necesitar de un método que esté basado, de un método de la enseñanza que esté basado en la exposición teórica y lineal. ¿Sí? Pero esto no significa que yo lo tenga que exponer teóricamente un tema, no significa que el alumno no pueda ser parte, ¿sí? No pueda ser participante de esa exposición. ¿Sí? Yo puedo entablar una conversación en esa exposición con mis estudiantes, evaluar el progreso, evaluar el proceso de aprendizaje, evaluar si esa forma en la que yo estoy presentando el tema se está entendiendo, se está comprendiendo y está activando justamente esas estructuras cognitivas en nuestros estudiantes, o tengo que buscar otra forma para que ese saber, ese contenido sea más significativo y más interesante para nuestros estudiantes. Hoy tenemos un montón, ¿sí? de herramientas digitales, hoy tenemos un montón de aplicaciones, de herramientas también materiales o de contenidos o de recursos didácticos como videos interactivos, como juegos interactivos, como para proponer a nuestros estudiantes y justamente romper con esa barrera de la exposición lineal y verticalista, ¿sí? en el campo. Y por otro lado, que también quiero que subrayen y que tengan en cuenta cuando nosotros hablamos del aprendizaje y la enseñanza como construcción o como procesos que se retroalimentan de manera permanente, también es importante interpretar y analizar de manera permanente el concepto de aprendizaje significativo. ¿Sí? El aprendizaje significativo es el concepto que atraviesa toda la teoría constructivista del aprendizaje. A diferencia del conductismo, que el alumno aprende por reacción a determinado estímulo, en la teoría constructivista, el aprendizaje significativo nos da la posibilidad de pensar justamente de que es el alumno el que construye su propio aprendizaje.
y construye su propio aprendizaje porque ya parte de una idea de que el alumno no viene, ¿sí? No está en esa situación áulica, no está en esa situación escolar con una mente vacía, como lo sostenía el conductismo, ¿no? Ya viene con estructuras cognitivas previas que son necesarias potenciarlas y a partir de la cual el docente puede introducir nuevos temas, nuevos saberes y puede plantear justamente el propósito de desarrollar nuevas destrezas y habilidades en el grupo de aprendizaje. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro del texto? No sé cuál era otro de los puntos que la relación entre docente y alumno y contenido era otro de los ejes para justamente describir. Bueno, esta relación docente-alumno y contenido también es una relación de horizontalidad. Si es una relación horizontal, deja de ser una relación verticalista, ¿sí? Y pasa a ser una relación de retroalimentación, ¿sí? Y esto va acompañado justamente de un análisis didáctico, por eso es que al inicio yo le hablaba del concepto de tríada didáctica, que justamente se estudia, se analiza y se interpreta en el campo de la didáctica, porque ese gráfico, esa tríada, esa relación grafica justamente al docente, a la relación entre el docente, el alumno y el contenido que forma parte de lo que se conoce como el campo del currículum. ¿Sí? Ustedes lo van a ver, lo van a trabajar un poquito más adelante, el currículum como ese documento oficial, esa propuesta pedagógica, didáctica, política, que contiene justamente lo que se debe enseñar dentro del espacio del aula. Y cómo cada contenido, cada saber que forma parte de ese documento, que es el diseño curricular o el currículum, justamente son seleccionados a partir de las necesidades cognitivas de los alumnos según sus edades. Por eso es que tenemos diferentes diseños curriculares para cada uno de los niveles educativos. Tenemos un diseño curricular para nivel inicial, ¿sí? Y los contenidos, los temas, las metodologías, las estrategias que el docente debe diseñar e implementar para enseñar en ese nivel, ¿sí? Y justamente que va acompañado, fíjense que esto es importante, cómo va acompañado también de la psicología educacional, este análisis que se hace en relación a lo que se debe enseñar y se debe aprender en cada uno de sus niveles. Porque el niño, según la edad, ¿sí? Según los estadios cognitivos de Piaget, en esa edad del nivel inicial, el alumno aprende, ¿sí? De una determinada manera. ¿Sí? A partir de la relación, del contacto directo con los objetos, de la relación justamente con un otro, ya sea este otro sujeto, compañerito, ya sea este otro algún recurso didáctico o material, ¿no? Y cómo en cada uno de los niveles cognitivos, en cada uno de los niveles educativos, la forma, el estilo y el ritmo de aprendizaje van cambiando. Por esto es que nosotros nos vamos a encontrar en el campo de las políticas educativas y en el campo del currículum con diseños curriculares, ¿sí? Diferentes para cada uno de los niveles. También tenemos el diseño curricular de primaria, tenemos el diseño curricular de nivel medio y tenemos el diseño curricular de educación superior, universitaria y no universitaria. Y en cada uno de esos diseños curriculares se hace una selección de lo que es culturalmente valioso enseñar en cada una de esas edades y de esos estadios cognitivos del alumno. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna consulta, alguna duda? Aprovechemos este espacio para socializar. ¿Algo que quieran agregar o que les haya llamado la atención? A mí la otra vez vi en YouTube que me saltó un video de Piaget que muestra el desarrollo del niño de los de 0 a 14 años. Bueno, que es súper resumido, creo que son 2 o 3 minutos y va mostrando con imágenes. Está muy bueno. Sí. Gracias, Soledad. Sí, la verdad es que la teoría de Piaget, ¿sí? Para justamente el constructivismo es una de las teorías más significativas para entender justamente al aprendizaje como construcción.
porque Piaget sostiene justamente que el aprendizaje es una construcción activa que realiza el sujeto, el individuo, pero que ese individuo no nace sin estructuras cognitivas. Todo lo contrario, ya nace con estructuras cognitivas que son innatas y que se van a ir desarrollando en su relación, ¿sí?, con el medio cultural o con un otro. Entonces, para cada edad cronológica y biológica, él plantea estadios o periodos cognitivos en ese sujeto. Está el estadio sensorio-motor, ¿sí?, que es justamente el primer estadio cognitivo en el sujeto, que justamente abarca de 0 a 3 o 4 años, que es este nivel inicial del que estábamos hablando, y cómo el individuo, el sujeto, aprende de determinada manera y en un contacto directo con los objetos. Después está el estadio de las operaciones concretas, que justamente abarca, si se quiere, el nivel, en términos educativos, el nivel primario, el de las operaciones formales, que es el que abarca en lo educativo a la educación media o nivel secundario, y ya el último, ¿sí?, de los estadios, que abarca lo que se conoce en el campo educativo como la autonomía pedagógica, ¿sí?, que ya abarca justamente el nivel superior, universitario, no universitario, y este concepto que atraviesa la educación en este nivel, que es el concepto de autonomía, ¿no? ¿Cuál es el grado de autonomía con el que llega ese sujeto del aprendizaje a ese nivel educativo? Y la capacidad justamente para tomar las decisiones pedagógicas en relación a su formación. No quiero profundizar en esto porque ustedes lo van a trabajar un poquito más adelante en la carrera, pero es importante, ¿sí?, que ustedes ya vayan teniendo las bases, al menos conceptuales, de esta teoría constructivista, que es la teoría que justamente, como yo les decía al inicio, desde la que se piensa tanto la educación como el aprendizaje en la actualidad, ¿no? Ya correrse definitivamente de esa concepción conductista o de esa concepción tradicionalista de la enseñanza, donde el docente es el único que posee el saber, ¿sí?, y el alumno solamente debe memorizar y repetir de forma igual el contenido o el saber que está aprendiendo. Y hay un montón de situaciones que nosotros podemos analizar, situaciones aisladas que se siguen desarrollando en las aulas o en el contexto institucional, de prácticas que aún pueden pensarse o pueden contextualizarse como prácticas tradicionalistas o como prácticas conductistas, ¿sí?, donde el docente impone determinado saber, conocimiento al alumno, ¿sí? Y el alumno, esta idea de imposición ya tiene que correrse, ya tiene que dejarse de lado si nosotros estamos hablando y posicionándonos desde una perspectiva constructivista y estamos hablando de autoridad pedagógica en el docente, pero desde la democratización, ¿sí?, del pensamiento. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Algo más que quieran agregar? ¿Alguna pregunta, algún interrogante que se les viene a la mente en relación a esto? ¿Alguna experiencia que quieran comentar en relación a esto? ¿Sí? A prácticas constructivistas, cuando está bueno que ustedes puedan tener estas bases conceptuales, psicológicas y pedagógicas, porque también a ustedes les va a permitir ya durante su formación la posibilidad de distinguir entre prácticas conductistas o prácticas tradicionalistas en su formación, prácticas que quizás no quieran, ¿sí?, en su biografía formativa, no quieran reproducir el día que ustedes estén frente al aula, en el contexto del aula, y prácticas que nosotros las podemos analizar desde el campo de la construcción o de la participación y del diálogo, y prácticas que quizás ustedes puedan llegar no a reproducirlas, pero sí a manifestarlas y a ponerlas en juego, en sus experiencias ya como profesionales, ¿no? Después vamos a hacer un trabajito, una vez que nosotros terminemos con el análisis de estos paradigmas pedagógicos, vamos a trabajar el concepto de biografía escolar del autor Andrea Lió,
Andrea Lió es una especialista en ciencias de la educación, una autora que justamente nos ofrece material actualizado acerca del análisis de lo que sucede en las relaciones dentro del aula, y ella tiene un concepto clave, un concepto fundamental, que es el de la biografía escolar. ¿Sí? Todavía no voy a profundizar en esto, lo vamos a trabajar un poquito más adelante, y vamos a trabajar como para ir anticipándoles, vamos a trabajar con una actividad donde ustedes puedan justamente retomar su biografía escolar, pero por supuesto primero tenemos que definir, ¿sí?, qué es la biografía escolar y qué abarca ese concepto, donde ustedes puedan justamente pensar y escribir su biografía escolar y tratar de diferenciar aquellas prácticas, ¿sí?, pedagógicas o experiencias pedagógicas conductistas o tradicionalistas que ustedes vivenciaron, y prácticas, ¿sí?, pedagógicas o experiencias pedagógicas fundamentadas y basadas en el constructivismo o en la construcción activa. Esto sí lo vamos a trabajar bastante más adelante, ¿sí? No digo mucho más adelante porque después seguramente ya nos vamos a ver en noviembre, y porque el tiempo, el cuatrimestre pasa volando, pero un poquito más adelante vamos a trabajar con esta teoría, con este marco teórico de Andrea Lió, ¿sí?, de la autora, pero nos queda justamente por analizar, por interpretar dos paradigmas pedagógicos más. El paradigma de la escuela tecnocrática o el paradigma tecnocrático, ¿sí?, que surge paralelamente al de la escuela tradicional, en Europa también, de finales del siglo XIX, y el paradigma de la pedagogía crítica, ¿sí?, que es este paradigma de la pedagogía crítica que también se nutre ya de algunos de los aportes que hace la escuela nueva, la escuela activa, y profundiza. ¿Sí? Profundiza justamente en el análisis e interpretación del vínculo entre docente, alumno y saber. Se habla justamente, se involucra el concepto de investigación-acción y de práctica reflexiva, pero primero vamos a trabajar el de la escuela tecnocrática, ¿sí?, que es un poquito más cortito, que como para ir anticipándolos, la escuela tecnocrática hace como un retroceso, si se quiere, pedagógico, y vuelve justamente a nutrirse de los aportes del conductismo, porque justamente el eje central de este paradigma pedagógico es el cumplimiento o no cumplimiento de los objetivos educacionales. ¿Sí? Se vuelve la educación se vuelve una educación tecnocrática, donde se coloca justamente el concepto de éxito y de fracaso escolar. El éxito se relaciona al cumplimiento, al alcance de ciertos objetivos educacionales, y el fracaso cuando esos estudiantes no pudieron cumplir los propósitos propuestos por el docente. ¿Sí? Un poquito volvemos nuevamente, se hace ese retroceso en el campo de lo psicológico, en el campo justamente del aprendizaje, porque se vuelve a posicionar al saber, al conocimiento como eje de la educación. Cuando justamente con la escuela nueva, nosotros vimos que el eje del aprendizaje y de la enseñanza debe ser el alumno. ¿Sí? Y el concepto que se debe trabajar en cada experiencia pedagógica es el de aprendizaje significativo o el aprendizaje como construcción. Bueno, yo no sé si yo les voy a cargar, ¿sí? No se preocupen, les puedo enviar esta presentación que nosotros trabajamos, ¿sí?, a modo de recurso didáctico, para que ustedes también tengan esa especie de resumen del texto de Narváez. Y yo les voy a cargar el nuevo material en la plataforma, que es un texto sobre escuela tecnocrática, que es también un resumen, es un texto cortito, y ya les voy a cargar, ¿sí?, material sobre pedagogía crítica. ¿Sí? En el próximo encuentro sincrónico tratamos de analizar e interpretar ambos paradigmas para después ya pasar justamente al concepto de biografía escolar desde el marco teórico de Andrea Lió. Para quienes aún no han cargado la actividad en la plataforma, ¿sí?, recuerden que hasta mañana va a estar habilitado el sector en la plataforma para que puedan cargarlo. Si tienen, en el caso de que tengan algún inconveniente técnico para cargarlo por plataforma, me mandan por mail, ¿sí? Ustedes ya tienen mi mail, pero
primero intentan cargar por la plataforma y solamente en el caso de que no puedan cargarlo, sí, ahí me envían por mail la actividad. Si tienen alguna consulta o alguna duda en relación a la actividad, también recuerden que tenemos el grupo como para socializarlo, ¿sí? Para intercambiar ideas, opiniones, o bien se comunican por privado conmigo si no quieren hacerlo a través del grupo. Les pido que queden atentos, por favor, yo les voy a estar cargando en esta semana el nuevo material bibliográfico, el material de lectura y las novedades acerca de la materia, ¿sí? Antes de irnos, ¿sí? Antes de finalizar el encuentro del día de hoy, me gustaría saber si tienen alguna consulta, alguna duda, algo que no haya quedado claro, para aprovechar este espacio que tenemos, este encuentro sincrónico para despejar dudas. ¿No? ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, sí. Bien. Entonces, si no hay ninguna duda, ninguna consulta, vamos a dar por finalizado el encuentro sincrónico de hoy. Yo les voy a estar avisando si nos volvemos a encontrar el próximo lunes o trabajamos con alguna actividad asincrónica como el lunes anterior. Yo les voy a avisar también cuando cargo en la plataforma el material bibliográfico y también, por supuesto, se los voy a enviar en el grupo. Y si hay alguien que todavía no está en el grupo por alguna razón, ¿sí? Traten de avisarles que tenemos el grupo de WhatsApp, porque muchas veces la plataforma es un espacio lento para transmitir información, para cargar material, y muchas veces yo prefiero hacerlo por el grupo de WhatsApp, que es más dinámico y es mucho más rápido, ¿no? Entonces, si hay alguien que todavía, si ustedes conocen de alguien que todavía no está en el grupo, por favor avisarme o avisarle al compañero o compañera para que lo podamos agregar. Bien, entonces, que tengan una excelente semana. Gracias a todos por conectarse, ¿sí? En cada clase sincrónica y por mantener justamente la cursada activa como vienen haciendo. Sé que es el mismo grupo el que viene trabajando de manera permanente, continua, regular. Entonces la idea es que podamos llegar juntos, ¿sí? al final del cuatrimestre. Estamos en contacto y que tengan una excelente semana. Gracias a todos por conectarse. Gracias, profe, igualmente. Profe, gracias. Hasta luego. Chao, chao. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.